Listo, perfecto. Mi nombre es Vanessa Uribe, residente de Medicina de Urgencias. El día de hoy vamos a hablar de la actualización de las guías de la Sociedad Estadounidense del Corazón para la reanimación de los pacientes en paro cardíaco, paro respiratorio y choque refractario debido a intoxicación, en donde las intoxicaciones, tanto accidentales como intencionales, causadas por sustancias legales o ilegales, sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial, en donde en los Estados Unidos en el año 2022 se reportaron aproximadamente 2.064.000 casos de intoxicación, en donde un 30% requirió tratamiento médico, un 7.9% requirió hospitalización y hubo una mortalidad en el 0.08% de los casos, en donde desde el 2008 e inclusive las intoxicaciones ya superan los accidentes automovilísticos como la principal causa de muerte relacionada a las lesiones en Estados Unidos, en donde en el 2021 se reportaron 102.000 muertes por intoxicación, en donde principalmente se deben a opioides. Porque es importante hablar de las drogas también psicoactivas, ya que alrededor de 270 millones en el mundo, lo que corresponde al 5.5 de la población mundial, ya habían consumido drogas en algún momento en su vida, en donde aproximadamente 0.5 millones de las drogas generan muertes al año, generando una carga de morbilidad a nivel mundial del 1.3%. Y con respecto a Colombia, podemos observar que en el primer semestre del 2023 se registraron 21.770 casos de intoxicaciones, en donde 11.942 casos fueron por intento de suicidio y 9.833 casos fueron por intoxicaciones no asociadas al suicidio, en donde podemos observar que a nivel de Caldas ocupamos el puesto número 5 con 53 casos por cada 100.000 habitantes en cuestión de las intoxicaciones, y somos el número 1 con respecto a las intoxicaciones que se asocian con intención suicida en 37 casos por cada 100.000 habitantes, por lo cual vemos que es algo frecuente en nuestra comunidad. Con respecto a la valoración y a los síntomas de los pacientes, debemos tener en cuenta que ellos van a presentar con una variedad de síntomas y signos clínicos, en donde van a depender del estado de salud inicial, si está asociado o no a algún evento traumático, según el agente y la dosis ingerida, y si la intoxicación se debe a uno o a múltiples fármacos. En donde para hacer esta valoración inicial del paciente, la historia clínica proporcionada por los pacientes o por los familiares va a ser vital, aunque debemos tener en cuenta que muchas veces cuando es por sobredosis se omiten muchísimos datos, por lo cual debemos preguntar, por ejemplo, qué pistas habían en el entorno, que nos pudieran revelar, por ejemplo, frascos de pastillas, notas de suicidio, o los antecedentes del paciente que nos indique que ya tenía un consumo previo de medicamentos o algunas sustancias que nos haga sospechar que el paciente esté frente a una intoxicación, en donde el examen físico también va a ser vital, ya que nos aporta el estado mental, los signos vitales. El examen pupilar nos ayuda a identificar frente al paciente qué toxidrome está, y de acuerdo a eso vamos a poder definir unas medidas de tratamiento más específicas. El electrocardiograma y la glucometría también son muy importantes en estos casos, ya que de acuerdo a sus alteraciones podemos identificar frente a qué tóxicos estamos. Ya estos son como los diferentes toxidromes que se pueden presentar, que vamos a ir tocándolos más adelante. Ya con respecto al tratamiento, debemos tener en cuenta que, como en todo paciente crítico, debemos realizar el ABCD en todos estos pacientes, debemos definir cuáles necesitan asegurar la vía aérea, cómo está la parte de la ventilación, debemos establecer un apoyo hemodinámico en el caso de que los pacientes lo requieran, ir corrigiendo los trastornos metabólicos, electrolitos, ir estabilizando a estos pacientes, y ya en los casos que tengan un antídoto específico, pues administrarlo también de forma temprana, hacer la descontaminación propia de la intoxicación y potenciar la eliminación. Debemos tener en cuenta que muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que vamos a hacer es una identificación de forma clínica, ya que los exámenes por laboratorio, pues a la hora de identificar los tóxicos se van a demorar demasiadas horas, y normalmente cuando ya llegan, pues el paciente ya debería estar tratado y manejado, porque estamos en cuestión de tiempo, porque esto tiene una alta mortalidad en los casos de los pacientes. Teniendo en cuenta que la guía refiere unas recomendaciones generales de acuerdo a los síntomas, la enfoqué inicialmente así, en donde voy a hablar del manejo por síntomas y posteriormente nos vamos a enfocar con respecto al manejo de los tóxicos en específico. Con respecto a las convulsiones que son inducidas ya sea por fármacos o por toxinas, van a ser provocadas ya sea por organofosforados, antidepresivos tricíclicos, por simpaticomiméticos, anticolinérgicos, anestésicos locales, en donde estas convulsiones suelen ser generalizadas y de una corta duración, en donde se van a autolimitar en muchísimos casos. Pero estos casos, aproximadamente el 4 al 10% van a terminar en un estatus epiléptico, por lo cual debemos estar muy atentos, en donde estas convulsiones se van a generar
por desequilibrios en los neurotransmisores, como la alteración del GABA, el glutamato, o ya sea por medio de los bloqueantes de los canales de sodio, lo que va a alterar la conducción neuronal. Por ejemplo, en este cuadro podemos observar cómo las diferentes toxinas van a tener un mecanismo de acción diferente. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos inhiben la recaptación de serotonina y norepinefrina, mientras que los órganos fosforados, pues por medio de la inhibición de la colinesterasa, también pueden generar las convulsiones. Entonces, cada medicamento va a tener un mecanismo diferente. Con respecto al tratamiento, en las convulsiones, las benzodiazepinas son la primera línea de tratamiento recomendada tanto para las convulsiones no toxicológicas como las toxicológicas, ya que es fácil de administrar y además tiene una gran eficacia en estos casos, ya que actúan sobre los receptores GABA, lo que van a aumentar la afinidad del receptor por el GABA y a su vez va a aumentar esta frecuencia de apertura de los canales de cloruro. Esto que va a generar que haya una hiperpolarización de la neurona y va a reducir a su vez la actividad convulsiva. Pero debemos tener en cuenta que no existen ensayos clínicos controlados aleatorizados que respalden su efectividad en los casos precisos de intoxicación, pero teniendo en cuenta los múltiples estudios realizados en las convulsiones no toxicológicas, se sigue usando como de primera línea. Con respecto a la terapia de segunda línea, ha habido mucha controversia, ya que, por ejemplo, Estados Unidos y Australia recomiendan los barbitúricos y el propofol, mientras que países como el Reino Unido recomienda principalmente la fenitoína, exceptuando las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos. ¿Qué es lo que ocurre? Debemos tener en cuenta que la fenitoína lo que hace es bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje, por lo cual puede ser eficaz en epilepsia, pero no va a ser tan eficaz en las intoxicaciones. E inclusive los estudios en los animales y en reportes de casos en humanos indican que la fenitoína es ineficaz para tratar muchas de esas convulsiones debidas a tóxicos e inclusive en muchos casos como los antidepresivos tricíclicos pueden inclusive inducir las convulsiones, por lo cual el objetivo es evitarla en todos estos casos de intoxicaciones. Inclusive en un estudio que se realizó entre 2006 y 2008 documentaron que los pacientes que habían fallecido, que habían cursado con convulsiones, el 14% de ellos habían recibido fenitoína como una segunda opción. Entonces, de acuerdo a esto, por eso es que las guías recomiendan el uso de las benzodiazepinas para tratar las convulsiones como primera línea, pero no hace una referencia exacta con respecto a cuál debería ser la segunda línea en el caso en que no mejoren debido a las convulsiones. Ya con respecto a la hipertermia, es otro de los síntomas que se presentan, que se define como una temperatura mayor a 40 grados, la cual puede deberse a simpaticomiméticos, cocaína, antihistamínicos, salicilatos, entre otros, en donde si no se trata de forma rápida puede llegar a ser mortal, también genera rabdomiólisis, insuficiencia renal, choque cardiogénico, daños neurológicos que inclusive pueden llegar a ser permanentes, en donde no hay estudios que se hayan realizado a nivel de la hipertermia en toxinas, por lo cual los estudios que se aportan es con respecto a la hipertermia secundario a golpe de calor y otras etiologías, en donde, por ejemplo, este metaanálisis que se realizó se documentó, por ejemplo, lo que querían valorar, esa revisión sistemática era como los diferentes métodos de enfriamiento utilizados para tratar esta hipertermia, los clasificaban de acuerdo a su efectividad, en cuántos grados centígrados mejoraban por minuto, y se documentaron que los métodos como la inmersión en agua helada o en hielo mostraban unas tasas de enfriamiento frente a otras medidas. Y este metaanálisis, por ejemplo, también documentó que las medidas de inmersión, las que podemos observar acá, eran muchísimo mejor que las medidas pasivas con respecto a mantas de enfriamiento, por ejemplo, compresas frías, por lo cual se sugiere como primera medida que todos los pacientes que estén cursando con hipertermia, que amenacen la vida con intoxicaciones por simpaticomiméticos o cocaína, deben tener un enfriamiento externo rápido y en ocasión se puede utilizar las medidas de inmersión, como los mencionaba anteriormente, porque son las más efectivas para estos casos. Ya con respecto a la cardiotoxicidad de los tóxicos, hay que tener en cuenta que el electrocardiograma va a ser crucial en las valoraciones de estos pacientes, ya que nos permiten identificar alteraciones que nos ayuden a guiar algunas medidas de tratamiento. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que las alteraciones en el electrocardiograma pueden ser debido a la hipertermia, la isquemia miocárdica, trastornos electrolitos, o en la mayoría de los casos es por los efectos directos de las toxinas en los canales iónicos del corazón, en donde se van a afectar principalmente los canales de sodio, de calcio, de potasio, en donde se alteran el potencial de acción y el potencial de reposo del miocardio. Por ejemplo, el bloqueo de los canales de sodio va a llevar a un retraso de la despolarización rápida de las células cardíacas, lo que va a ensanchar el QRS. Por ejemplo, también hay una aparición de las ondas R prominentes en ABR. Los bloqueos de los canales de potasio lo que hacen es prolongar la repolarización y aumentando la duración de ese potencial de acción, lo que va a
generar una prolongación del QT. Por ejemplo, los bloqueos de los canales de calcio van a disminuir la entrada de calcio en las células cardíacas, van a afectar la contracción muscular y la conducción a través de los nódulos, lo que va a llevar a la prolongación del intervalo PR y de diferentes bloqueos auriculoventriculares, por lo cual debemos siempre realizar electrocardiograma en estos pacientes. Vamos a ver algunas de estas alteraciones electrocardiográficas y cómo se van a ir tratando a medida que se vayan presentando. Debemos recordar que el complejo QRS en el electrocardiograma representa la despolarización ventricular, en donde esta ocurre cuando hay un movimiento intracelular del sodio a través de canales especializados de sodio, en donde algunos medicamentos como son los bloqueantes de los canales de sodio, lo que ocurre como los antidepresivos tricíclicos es que van a disminuir esa velocidad de conducción en esas fibras de Purkinje, lo que van a generar una prolongación de este QRS, indicando que hay una cardiotoxicidad que en muchos casos puede ser grave porque puede llevar a arritmias o a paro. Y hay que tener también importante que el sistema de conducción intraventricular del lado derecho es mucho más susceptible a los efectos tóxicos, por lo cual generalmente en los casos de intoxicación se van a presentar el patrón de Brugada y el bloqueo de rama derecha. Y se ha tenido en cuenta que a pesar de que un indicador estándar de QRS ancho es mayor a 120 milisegundos, desde 1985 el doctor Benner en un estudio que realizó demostró que los pacientes que tenían un QRS mayor a 100 tenían un mayor riesgo de presentar convulsiones y arritmias, teniendo en cuenta que eran personas jóvenes en la mayoría de los casos y previamente sanos, por lo cual de base tenían un QRS más corto, de ahí que vengan las recomendaciones que a partir del QRS de 100 milisegundos se empiece a realizar el tratamiento. Entonces, a estos pacientes vamos a realizar un tratamiento en cuando se presenten con una taquicardia de complejos anchos, cuando es inducido por intoxicación con el bicarbonato de sodio, ya que el bicarbonato me aumenta el pH, va a aumentar ese sodio extracelular, lo que me ayuda a superar parcialmente ese bloqueo de los canales de sodio. Además que esa alcalinización del suero que yo logro con estos medicamentos me va a facilitar la eliminación del fármaco, ya que eso mejora la unión de los agentes como los tricíclicos, por ejemplo, la unión de las proteínas, lo que va a disminuir que haga su acción en los canales de sodio y va a ayudar a eliminar ese medicamento, por ejemplo, disminuyendo los efectos. Aunque gran parte de las recomendaciones del bicarbonato en el QRS ancho viene de animales y de intoxicaciones por tricíclicos, algunos reportes de casos en humanos, como los que podemos observar acá, han mostrado que han tenido una buena respuesta a los QRS anchos, en donde generalmente se acorta y de acuerdo a estos reportes de casos se han definido en qué medicamentos puede ser útil utilizarlos. Por ejemplo, se ha definido que es útil en el caso de los antidepresivos tricíclicos, parece ser útil en el caso de la cocaína, el citalopram, el citalopram, la cloroquina, la quinina, y es incierto en el caso del bupropión, y en el caso del propranolol no revierte el QRS ancho, que debemos tener en cuenta. Igualmente, pues esto es una información incierta que viene de reportes de casos. En las guías se recomienda el bicarbonato de sodio para tratar la taquicardia de complejos anchos en bloqueadores de canales de sodio, perdón, como primera recomendación en la cocaína y en los anestésicos locales. Aquí, por ejemplo, también tenemos que en los casos en que no mejore el QRS ancho en este paciente con bicarbonato, en la segunda línea vendría a ser la lidocaína, ya que la lidocaína es un antiarrítmico de clase 1B, que lo que hace es que tiene un mecanismo de acción que inhibe los canales de sodio, al igual que los tricíclicos. Lo que ocurre es que la lidocaína se disocia mucho más rápido que los otros tóxicos, por lo cual van a permitir que los canales se mantengan más disponibles para propagar el potencial de acción en el corazón. Por ejemplo, en estos estudios in vitro que podemos observar acá, en corazones de, por ejemplo, de conejos, podemos observar que en los casos en que se utilizaba, por ejemplo, cocaína, prolongaba el QRS, pero cuando se utilizaba cocaína más lidocaína, volvía y se acortaba el QRS, y muestra como, por ejemplo, la cocaína más lidocaína muestra una disponibilidad más rápida de los canales de sodio, por lo cual muestra su eficacia. Por ejemplo, en ese reporte de caso podemos observar una paciente que había consumido un medicamento tricíclico y posteriormente a los 20 minutos de administrarle lidocaína mejoró el QRS, por lo cual la lidocaína sigue siendo un tratamiento de segunda línea para el caso en que no mejoren esas taquicardias de complejos anchos, principalmente en las intoxicaciones por cocaínas y en los medicamentos bloqueadores de los canales de calcio. Ya con respecto a la emulsión lipídica, debemos
debemos recordar que, por ejemplo, esta se empezó a utilizar en 1998 en modelos de roedores y posteriormente en perros, pero se vino a utilizar por primera vez en un humano en el 2006, en donde esto empezó a cambiar el enfoque terapéutico de todos los casos de las intoxicaciones, en especial de los anestésicos locales, en donde se consideran que hay dos teorías principales, que está la teoría de la participación lipídica, que sugiere que los lípidos van a capturar esos xenobióticos lipofílicos, lo que van a disminuir su concentración en suero y van a facilitar su eliminación. Todos estudios han sido respaldados principalmente en animales, en donde, por ejemplo, podemos ver este estudio que se realizó, este metaanálisis en el 2020, en donde trataba de mostrar la eficacia de las emulsiones lipídicas, pero uno de los problemas que presentó es, por ejemplo, que los cerdos presentaban una reacción alérgica a la emulsión lipídica, entonces eso alteró los resultados, pero aún así se demostró que, por ejemplo, las emulsiones lipídicas disminuían la mortalidad en un 74% en esos animales, por lo cual se sigue aconsejando. Por ejemplo, en estos otros estudios se ha buscado establecer por razas de animales para determinar qué tan efectivo puede ser y cada vez se van aumentando para determinar su eficacia en los casos humanos. Por ejemplo, en esas revisiones sistemáticas de casos que se realizaron en humano, por ejemplo, se demostró que hasta el 2015 se habían reportado 95 casos de toxicidad de anestésicos locales que utilizaron emulsión lipídica y 178 casos de intoxicación por causas diferentes a anestésicos locales en el cual se le utilizó emulsión lipídica. Y mostraban que estos pacientes presentaban una mejoría, pero el problema es que no se pudo realizar un metaanálisis porque todos utilizaban dosis diferentes en momentos de indicación diferentes y había muchísima heterogeneidad, lo que dificulta determinar pues en qué momento sería el ideal y a qué dosis serían las ideales de utilizar estos medicamentos. Por lo cual la evidencia pues sigue siendo muy limitada y heterogénea, pero al ver que es lo que se conoce y lo que ha mostrado pues una mayor eficacia en los modelos animales, es lo que se sigue recomendando actualmente. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la evidencia es tan limitada, se creó un grupo de trabajo en el 2010 en donde se unieron la Sociedad Toxicológica de América, de Europa, de Asia y del Pacífico, en donde buscaban generar unas recomendaciones estándar con respecto a las emulsiones lipídicas. Entonces, por ejemplo, en este lado les traigo las recomendaciones de este grupo de trabajo y aquí al frente las recomendaciones de la guía de la AJA que estamos revisando el día de hoy. Por ejemplo, la internacional decía que aconsejan las emulsiones lipídicas principalmente en paro por bupivacaína y con respecto a los otros anestésicos eran una posición neutral, mientras que las guías recomiendan que se deben aplicar emulsión lipídica para todos los pacientes en caso de intoxicación por anestésicos locales y no hace indicación de ningún anestésico por específico. Con respecto a los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, la guía internacional dice que en caso de paro es neutral con respecto a la decisión que se tome y que con respecto a la toxicidad que amenace la vida se puede utilizar si otras terapias fallan, mientras que las guías de la AJA aconsejan que se debería utilizar la emulsión en caso de intoxicaciones por bloqueadores de los canales de sodio que amenacen la vida como una recomendación 2B. Ya con respecto a los calcio antagonistas, ambos son consistentes en que realmente no se aconseja como de rutina. Con respecto a los beta bloqueadores, la guía internacional dice que en paro tiene una posición neutral, pero, por ejemplo, las guías de la AJA recomiendan que es poco beneficiosa, por lo cual tiene una recomendación 3. Y con respecto a la cocaína, también las guías internacionales dicen que con respecto al paro tienen una posición neutral. Y en las guías AJA, por ejemplo, no hace ninguna referencia respecto a esta recomendación. Ya con respecto a las terapias extracorpóreas que son necesarias en aproximadamente el 0.1% de los casos, están indicadas principalmente para eliminar las toxinas en los pacientes que no van a responder a todas estas medidas de soporte inicial. Son útiles principalmente cuando este xenobiótico es extraíble, como en el caso de la teofilina, el litio, de los salicilatos y los alcoholes, o cuando hay una disfunción renal o hepática que impiden que haga su eliminación normal del tóxico. También es recomendado cuando hay una alteración electrolítica, en especial cuando hay hipercalemia o acidosis metabólica, pero debemos tener en cuenta que el éxito de la eliminación de este xenobiótico va a estar influenciado por diferentes factores, como es el tamaño molecular del tóxico, el volumen de distribución, la unión a proteínas. Por ejemplo, se ha demostrado que los xenobióticos con un peso molecular menor a 1000 Dalton son eliminados eficientemente por difusión, mientras que los más grandes van a requerir otras técnicas como hemofiltración o hemoperfusión.
También la unión a las proteínas va a limitar su eficacia en casos de hemodiálisis y hemofiltración y, por ejemplo, también se va a alterar cuando el volumen se aumenta a nivel extracelular, va a ser más difícil eliminarlo de la sangre, por lo cual eso también va a limitar las diferentes terapias. Por ejemplo, aquí podemos evidenciar diferentes métodos extracorpóreos de eliminación. Por ejemplo, tenemos los métodos de exsanguinotransfusión, que es útil para los xenobióticos que se unen a los eritrocitos, como en la intoxicación por cisplatino y tacrolimus. Y, por ejemplo, podemos observar diferentes mecanismos como el de difusión por hemodiálisis, diálisis peritoneal, por convección como la hemofiltración, por absorción como la hemoperfusión y por centrifugación y separación como la plasmaferesis. Por ejemplo, en este cuadro podemos observar que a medida que pasan los años la hemodiálisis se va utilizando de forma más frecuente, mientras que la diálisis peritoneal y la hemoperfusión por carbón vienen utilizándose menos. En especial la diálisis peritoneal ha perdido muchísima relevancia porque se demostró que su modo de eliminación es muchísimo más lento, por lo cual ya no se utiliza. Con respecto a qué pacientes se les debería realizar, traje este flujograma en donde muestra como, por ejemplo, si los beneficios superan los riesgos y los costos y no hay una alternativa disponible como un antídoto, lo que podemos utilizar es que si tiene un volumen de distribución mayor a 1 a 2 litros por kilo o si tiene un aclaramiento endógeno mayor a 4 litros por kilo minuto, indican que este xenobiótico no se va a poder eliminar de una forma convencional, por lo cual las terapias extracorpóreas en este caso serían muy útiles, en donde debemos preguntarnos posteriormente cómo es esa unión a proteínas, en donde si se une mayor al 95% de las proteínas, vamos a utilizar la plasmaféresis o la diálisis con albúmina. Si se unen a las proteínas entre un 80 y un 95%, podemos utilizar la hemoperfusión, y ya si tiene una unión a proteínas menor al 80%, lo que podemos utilizar es, por ejemplo, la hemodiálisis, en donde se van a empezar a utilizar según el peso molecular, puede ser hemodiálisis, hemofiltración o la plasmaféresis. Teniendo en cuenta que también había mucha controversia en cuál era el tratamiento idóneo, en el 2010 se creó este grupo de trabajo EXTRIP, en donde se unieron múltiples especialidades, toxicológicas, cuidados críticos, nefrólogos, en donde buscaron establecer unas recomendaciones unificadas, en donde se indica, por ejemplo, que estos tratamientos extracorpóreos es muy útil, por ejemplo, en el caso del litio, el metanol, la metformina, los salicilatos, la teofilina y el valproato, y sugieren que también podría ser útil, pero de forma menos contundente en los casos de acetaminofén y carbamazepina, y ellos decían que se mostraban neutrales, por ejemplo, en las intoxicaciones por fenitoína, y decían que no era tan recomendable en los casos de antidepresivos tricíclicos o por digoxina. Estos son, por ejemplo, los diferentes, según el tóxico, cuál es el método que se prefiere, pues no lo tocaremos por cuestiones de tiempo, pero cada uno tiene como sus propias indicaciones. Ya con respecto a los medicamentos beta bloqueadores y calcio antagonistas, debemos tener en cuenta que son la sexta y la séptima causa de mortalidad por intoxicaciones a nivel mundial, por lo cual tenemos que tener en cuenta que esos medicamentos debemos tratarlo de forma inmediata cuando nos llegan los servicios de urgencias, en donde ambos medicamentos van a alterar tanto bradicardia como hipotensión, en donde lo que van a generar es que afectan el flujo de calcio dentro de estas células cardíacas, lo que va a disminuir la cronotropía y la inotropía. Lo que ocurre es que los beta bloqueadores, al bloquear los receptores beta adrenérgicos, van a reducir todos esos efectos de las catecolaminas, en donde van a llevar a una bradicardia severa, una hipotensión y en algunos casos un choque cardiogénico. Además de esto, van a generar alteración de la conducción eléctrica del corazón, van a generar bloqueos auriculoventriculares, prolongación del QRS, además interfieren con la glucogenólisis y la gluconeogénesis y disminuyen también la respuesta simpática a la hipoglicemia. Los calcioantagonistas también van a actuar, pero bloqueando los canales de calcio tipo L en el corazón y en los vasos sanguíneos. Todo esto va a llevar a que haya una disminución de esa entrada de calcio a las diferentes células del cuerpo, como las musculares, las vasculares, lo que va a haber una disminución en esa contracción del músculo cardíaco y en la relajación de los vasos sanguíneos, lo que va a llevar a su vez bradicardia y hipotensión, y por ejemplo los medicamentos como verapamilo y diltiazem van a afectar principalmente la conducción cardíaca, generando bloqueos auriculoventriculares. Los calcios antagonistas también alteran la liberación de la insulina y causan una resistencia periférica a la insulina, por lo cual la hiperglicemia en estos casos van a ser un marcador de sobredosis importante en estos casos. Con respecto al tratamiento, ellos van a
van a tener un tratamiento muy similar en ambos casos que los vamos a ir manejando. Por ejemplo, el calcio intravenoso es una parte del tratamiento, ya que va a aumentar las concentraciones del calcio extracelular, lo que va a permitir que entre ese calcio a las células cardíacas a través de sus canales que no están bloqueados, mejorando así tanto la contracción del corazón como esa función de conducción, ayudando a que este corazón empiece a mejorar este gasto cardíaco y disminuyendo pues la parte de la hipotensión. Además de que el calcio va a mejorar la conducción eléctrica del corazón, lo que puede ayudar a corregir esas bradicardias y esos bloqueos causados por la intoxicación. A pesar de esto, pues hay muy pocos estudios realizados en humanos y se han demostrado principalmente en los estudios en animales que han presentado la mejoría, pero teniendo en cuenta que no hay otra evidencia que muestre mejoría en estos casos, se siguen recomendando el calcio en las intoxicaciones por estos medicamentos. Otro de los medicamentos que se recomienda mucho es la insulina a dosis altas. Lo que ocurre es que esta insulina tiene una capacidad para mejorar la contractibilidad cardíaca. En donde esto ocurre es porque tiene un aumento de la disponibilidad de esa glucosa a nivel de la sangre para las células cardíacas y las células musculares, lo que va a mejorar esa producción de energía que se ha bloqueado pues, por estos medicamentos calcio antagonistas y beta bloqueadores. Además de que esa insulina me va a facilitar la entrada de glucosa en las células miocárdicas, lo que me va a aumentar todo ese rendimiento del corazón. Y también la insulina hace una estimulación del óxido nítrico sintasa endotelial, lo que mejora la perfusión microvascular sin aumentar la demanda de oxígeno. Uno de los problemas que se ha demostrado es que se ha demostrado que la insulina es efectiva en animales. Lo que ocurre en humanos es que no hay ensayos clínicos, solo es por medio de reportes de casos y los reportes de casos con respecto a las dosis varían en bolos de 0.1 a 10 unidades por kilo y las infusiones también son distintas, lo que lleva a que sea difícil aleatorizar estos casos y definir pues cuál sería la dosis ideal. Por ejemplo, en este estudio controlado aleatorizado que se realizó en animales, buscó comparar los tres grupos, cuando se utiliza norepinefrina sola, insulina más norepinefrina, o cuando se utiliza norepinefrina sola. Y, por ejemplo, se demostró, aquí podemos ver las diferentes gráficas, que cuando se utilizaba en el animal, por ejemplo, con intoxicación por propranolol, los pacientes que solo recibieron vasopresores tenían unos resultados muy pobres en donde llegaban a fallecer en cuestión de 0.1 horas, mostrando que los vasopresores solos realmente no eran tan efectivos. En el grupo que recibió solo la insulina, los animales sobrevivían solo 1.9 horas, lo cual seguía siendo muy bajo. Y uno de los problemas que se presentaron en los pacientes que solo recibían insulina mejoraban las presiones arteriales, pero no mejoraba la perfusión cerebral. Y en el caso que utilizaron insulina más norepinefrina, demostraron que estos animales sobrevivían más de 3 horas, entonces demostraron que realmente la insulina es muy útil cuando se utiliza junto a la norepinefrina, en especial porque la insulina mejoraría la parte de la presión arterial media y la norepinefrina ayudaría en la parte de la perfusión cerebral, por lo cual tendría mejores resultados. Y de acuerdo a estos resultados en animales es que se aconseja la insulina y la norepinefrina en los casos de la intoxicación. Ya con respecto al glucagón, también va a tener unos efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos que van a ser mediados principalmente por la adenilato ciclasa, en donde estos medicamentos, en donde el glucagón no se va a ver afectado por el bloqueo del beta por el bloqueo de los receptores beta, por lo cual es muy útil en los casos de intoxicaciones por beta bloqueadores, pero no es tan útil en el caso de los calcios antagonistas, en donde tenemos que tener en cuenta que estos efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos van a durar 5 a 7 minutos aproximadamente, por lo cual van a requerir unas infusiones continuas, pero nuevamente no se ha definido unas dosis estándar de utilizar en estos casos de intoxicaciones y nuevamente pues se ha demostrado en animales y algunos reportes de casos en humanos han presentado mejoría, pero uno de los problemas que representaban en los reportes de casos humanos es que también recibían insulina y norepinefrina y muchas veces no se sabía la mejoría se veía a cuál de todos los medicamentos. Teniendo en cuenta esto, pues con respecto a las intoxicaciones por beta bloqueadores, vemos que se recomienda en caso de hipotensión la insulina a dosis altas junto a los vasopresores. Ellos también hacen una recomendación con grado 2A de utilizar un bolo de glucagón seguido de una infusión continua cuando no mejora la hipotensión y la bradicardia. Y también se pueden utilizar técnicas de soporte vital extracorpóreo en el caso en que haya un choque cardiogénico ya refractario. Y otras medidas para mejorar la bradicardia si no funciona todo lo anterior podría ser la atropina o la estimulación eléctrica. También dan una recomendación 2B con respecto a usar hemodiálisis para las intoxicaciones, principalmente con atenolol o sotalol. Y ellos recomiendan
que no se deberían utilizar las emulsiones lipídicas en las intoxicaciones que amenazan la vida por los beta bloqueadores, por lo que mencionábamos previamente. Con respecto a los bloqueadores de los canales de calcio, hacen las mismas recomendaciones. Ellos adicional, como recomendación 2A, aconsejan la infusión de calcio en la intoxicación por los calcio antagonistas. Y dicen que la utilidad del glucagón en estos casos ya es más incierta, por lo cual tiene una recomendación 2B. De resto, las mismas recomendaciones pues se cubren para los dos casos. Aquí, por ejemplo, les traía un esquema que se puede mirar cómo pueden responder y cómo se puede utilizar los diferentes esquemas de la insulina y la norepinefrina con las dosis. Ya con respecto a los simpático-miméticos, debemos tener en cuenta que esto es lo que van a generar es taquicardia, hipertensión, agitación, convulsiones, hipertermia, acidosis, en donde todos estos efectos cardiovasculares se van a generar al inhibir la recaptación de estos neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Todo esto lo que va a hacer es que al aumentarse esto en las sinapsis neuronales van a generar que estos neurotransmisores se eleven, resultando en efectos tanto estimulantes, adictivos y neuropsiquiátricos, en donde esta hipertensión y esta taquicardia por ese exceso de norepinefrina genera una alta mortalidad en estos pacientes y adicional la cocaína, aparte de estos efectos, también bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que adicional va a generar una afectación en la conducción nerviosa, tanto a nivel central como a nivel de los canales del corazón, lo que va a generar otros eventos adversos. En donde adicional del aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, va a haber una alta demanda de oxígeno, lo que eso va a desencadenar que haya una isquemia, un infarto de miocardio en pacientes que pueden tener antecedentes previos o no de una enfermedad coronaria. Por lo cual también es importante enfocar a estos pacientes con ese dolor torácico en caso que lo presenten. Con respecto al tratamiento, ellos recomiendan que en los casos de hipertensión leve deberíamos iniciar inicialmente con las benzodiazepinas que me van a ayudar a disminuir esa actividad simpática, al potenciar el efecto GABA y que muchas veces esa hipertensión se debe también a la agitación. Y ya en los casos en que tengamos unas crisis hipertensivas moderadas a severas, ya podemos empezar a utilizar otros medicamentos que sean útiles para las crisis hipertensivas. Ellos, por ejemplo, aconsejan que los calcios antagonistas son muy buenos para mejorar el vasoespasmo coronaria, pero no siempre van a controlar la taquicardia. Por ejemplo, los vasodilatadores como la nitroglicerina también son útiles para disminuir el dolor torácico y disminuir la presión arterial, teniendo en cuenta que estos pacientes siempre deben ir monitorizados para evitar la hipotensión severa. Con respecto a los bloqueadores alfa-adrenérgicos, aunque son eficaces para el vasoespasmo y la hipertensión, no van a resolver la taquicardia y deben usarse con mucha cautela en estos pacientes. Y los otros medicamentos agonistas alfa-2 también disminuyen esa presión arterial sin aumentar la frecuencia cardíaca, por lo cual también puede ser útil en estos pacientes. Pero con respecto a los beta bloqueadores, no se recomienda el uso en estos pacientes debido a que van a empeorar el vasoespasmo y pueden complicar más esta patología, por lo cual no se aconseja el uso en estos casos. Por lo cual la guía dice que es razonable utilizar vasodilatadores como los nitratos, la fentolamina, los bloqueantes de los canales de calcio para los pacientes con los vasoespasmos coronaria o emergencias hipertensivas. Por ejemplo, les traía esta guía que muestra cómo puede ser el enfoque de los pacientes con dolor torácico asociado a la cocaína, en donde inicialmente se puede iniciar ASA, benzodiazepinas, y si ya no mejora, se pueden utilizar nitroglicerina, nitroprusidato, y de acuerdo a si el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular o un bajo riesgo, definir los estudios a realizar, en donde todos deben tener electrocardiograma, troponinas y ecocardiograma para enfocar el riesgo. De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, la guía indica que en los casos de simpático-miméticos debemos hacer un enfriamiento externo rápido en el caso de una hipertermia que amenace la vida. Debemos hacer una sedación en los casos de agitación grave, en donde esta sedación se realizaría pues con benzodiazepinas. Y como les mencionaba, se utilizan principalmente los vasodilatadores como los nitratos para el vasoespasmo coronario. Y con respecto a la cocaína, hace las mismas recomendaciones, pero adicional a la cocaína, como bloquean los canales de sodio, como les mencionaba al inicio, aconsejan utilizar bicarbonato de sodio para la taquicardia de complejos anchos o en paro cardíaco, y la lidocaína podría ser también una segunda línea en caso en que no mejore por bicarbonato, y utilizamos los mismos vasodilatadores que utilizamos en la intoxicación por simpático-miméticos. Con respecto a los organofosforados y los carbamatos, estos van a actuar inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, la cual va a ser responsable de descomponer esa acetilcolina en la sinapsis nerviosa.
Esto va a generar una estimulación excesiva en los receptores colinérgicos, ya sea en los músculos, en las glándulas, en el sistema nervioso central. Todo esto va a generar el síndrome colinérgico, que va a generar miosis, salivación, sudoración, broncoconstricción, bradicardia, convulsiones, entre otros, en donde hay una diferencia entre organofosforados y carbamatos, principalmente en la duración y en la reversibilidad de la inhibición, en donde los organofosforados lo que generan es un enlace que es mucho más fuerte, lo cual puede llegar a ser irreversible sin tratamiento, mientras que los carbamatos suelen ser más reversibles y con una duración más corta de los efectos. También debemos tener en cuenta que estos pacientes se deben descontaminar de forma inmediata, ya que estas sustancias son absorbidas de forma rápida a través de la piel y a través de las mucosas, y el personal de salud que los valora también deben estar protegidos para evitar la exposición a estos tóxicos. El principal línea de tratamiento en estos casos es la atropina, ya que este actúa como un antagonista competitivo sobre esos receptores muscarínicos, en donde estos agentes van a inhibir en donde los órganos fosforados, al inhibir pues esa acetilcolinesterasa, va a llevar a una acumulación excesiva de acetilcolina en esta sinapsis. Entonces, lo que hace la atropina es bloquear estos receptores muscarínicos, reduciendo todos estos efectos colinérgicos excesivos, en donde se utiliza principalmente en broncoconstricción, bradicardia e hipotensión, que no mejora en el caso de estos pacientes, pero hay otra línea que se ha venido manejando mucho, que es la pralidoxima, que es un reactivador de esa acetilcolinesterasa que es inhibida por los organofosforados, en donde lo que hace este medicamento es que rompe el enlace entre ese organofosforado y esa acetilcolinesterasa, permitiendo que esta enzima vuelva a empezar a degradar esa acetilcolina que está acumulada, lo que va a empezar a aliviar como toda esa sobreestimulación de esos receptores nicotínicos y muscarínicos. Es también importante tener en cuenta que la pralidoxima es más útil, por ejemplo, con respecto a los efectos nicotínicos, es decir, a la debilidad muscular y a la debilidad del diafragma, principalmente a la parálisis respiratoria. Entonces se puede utilizar conjunto la atropina más para los efectos muscarínicos y la pralidoxima más para los efectos nicotínicos. Aún así hay mucha controversia en si realmente es útil o no útil. Nuevamente se utiliza más que todo en animales, pero por ejemplo en este metaanálisis que se realizó trataban de comparar si la pralidoxima era más útil con respecto al placebo. Y con respecto a la mortalidad, por ejemplo, no se observó un efecto significativo en la reducción de esa mortalidad en el grupo tratado con la pralidoxima, comparado con el placebo, con un riesgo relativo de 1.5, pero hay que tener en cuenta que el valor de la pera es 0.07, por lo cual no eran estadísticamente significativos. Y con respecto a cuál de estos pacientes requerían más ventilación mecánica, también se demostró que los pacientes que recibían pralidoxima no tenían una reducción en la necesidad del soporte ventilatorio, pero nuevamente uno de los problemas que se presentó es que el valor de pera es 0.08, que no era estadísticamente significativo, por lo cual ese metaanálisis concluye que realmente no hay un beneficio tan significativo en términos de mortalidad y de necesidad de ventilación mecánica, pero hay que tener en cuenta que los resultados no fueron estadísticamente significativos, teniendo en cuenta nuevamente que uno de los problemas de estos ensayos que se realizan en humanos o los reportes de casos es que muchos utilizan unas dosis distintas y en unos momentos distintos, lo que hace muy difícil es identificar algo en especial. Entonces, con respecto a los órganos fosforados y carbamato, las recomendaciones de la guía es descontaminación dérmica para estos pacientes, utilizar equipo de protección al personal que lo atienda, si se necesita asegurar la vía aérea, hacer una intubación endotraqueal de forma rápida, utilizar las benzodiazepinas para tratar convulsiones y agitaciones, y se recomienda como primera línea atropina en los casos que se presente broncoespasmo, broncorrea, convulsiones o bradicardia significativa, y dejan la pralidoxima como una recomendación 2A cuando no hay respuesta de los otros y se puede utilizar. Ya con respecto a los anestésicos locales, estos tóxicos lo que hacen es que se unen a la porción intracelular de los canales de sodio dependientes de voltaje en las neuronas. Entonces, al unirse al canal, esos anestésicos locales van a estabilizar el canal de sodio en su forma inactiva, que va a evitar que este canal se abra cuando la membrana celular se despolariza. Esto va a impedir que haya entrada de esos iones de sodio al interior de la célula y se van a bloquear estos canales de sodio, previniendo la despolarización de esta membrana, lo que va a interrumpir toda esa prolongación del impulso nervioso a lo largo de la fibra nerviosa.
en donde aquí podemos observar, por ejemplo, que tanto se manifiestan los síntomas neurológicos, el cardiovascular, por ejemplo, puro en el 11%, mixtos en el 44% y solo el sistema nervioso central en el 45%, en donde la intoxicación por anestésicos locales con concentraciones bajas va a empezar con vértigo, somnolencia, un sabor metálico en la boca, tinnitus, intranquilidad. A dosis más altas se empieza a haber confusión, agitación, alteración en el lenguaje, pueden haber convulsiones y en dosis más altas ya empieza a haber una pérdida de la conciencia, coma o paro. Con respecto a los anestésicos locales, las recomendaciones, como les mencionaba inicialmente, se recomienda la emulsión lipídica en todos los anestésicos locales. En el caso de convulsiones se aconsejan las benzodiazepinas y también ellos aconsejan que en el caso de que se presenten taquicardias de complejo ancho se pueda administrar bicarbonato de sodio para tratar estas complicaciones y en el caso de que el paciente ya tenga un choque cardiogénico refractario, podemos utilizar terapias como ECMO. Ya con respecto a las benzodiazepinas, estas van a ejercer su efecto al unirse principalmente en los receptores GABA. En el cerebro lo que van a hacer es que estos canales de cloro, cuando son activados por este neurotransmisor GABA, van a permitir que entre cloro a esta neurona y esto va a generar una potenciación de la actividad del GABA, aumentando la frecuencia de apertura de estos canales. Todo esto va a ayudar a que se hiperpolarice la célula y va a reducir su excitabilidad, lo que genera que tengan un efecto sedante y ansiolítico en los pacientes. Lo que hace el flumazenil es que es un antagonista competitivo uniéndose a los mismos sitios de receptores GABA en las benzodiazepinas. Lo que hace es desplazar a estas benzodiazepinas y van a evitar el efecto potenciador del GABA, por lo cual ellos ayudan a mejorar el estado de conciencia y a evitar la depresión del sistema respiratorio en estos fármacos. Por ejemplo, en los estudios que se realizaron en humanos se evidenció que muchos de estos pacientes tenían una mejoría en un 77% del nivel de conciencia hasta 2 puntos de la escala de Glasgow en los pacientes en los que se utilizaba. Pero uno de los problemas que se observó es que estos 77 que presentaban una mejoría al flumazenil, en cuestión de 15 minutos, el 61 volvían a tener una sedación o un deterioro neurológico, por lo cual la naloxona pues tiene un efecto de 90 minutos, por lo cual necesitan generalmente estar poniendo dosis repetidas de naloxona y hay que tener en cuenta que inicialmente se utilizaba mucho el flumazenil para estos casos y se empezaron a ver que habían muchas reacciones adversas, por lo cual este metaanálisis más adelante quiso revisar en 990 pacientes y se dio cuenta de que los pacientes que presentaron reacciones adversas eran más frecuentes en los grupos del flumazenil, por lo cual se empezaron a dar cuenta que realmente el flumazenil, pues a pesar de que tocaba poner dosis tan repetidas, también tenían muchos eventos adversos y el riesgo relativo era de 2.85, por lo cual se empezaron a generar unas indicaciones de cuándo se debería evitar para evitar todas esas reacciones adversas. Teniendo en cuenta esto, se empezaron a establecer que el flumazenil no se debería utilizar cuando hay factores de riesgo para desarrollar principalmente las convulsiones, en donde las convulsiones secundarias del uso del flumazenil no es por el efecto directo del fármaco, sino que ocurren principalmente en la reversión del efecto anticonvulsivo de las benzodiazepinas que se están desplazando de esos receptores. Además que se deben tener cuidado en especial en fármacos que son proconvulsivos o condiciones predisponentes, por lo cual se deben evitar el flumazenil, por ejemplo, en los pacientes que sean tratados previamente con benzodiazepinas para un trastorno convulsivo, pacientes que tengan abstinencia concurrente de fármacos sedantes o hipnóticos, pacientes que han sido tratados de forma repetidas con benzodiazepinas por un episodio convulsivo o pacientes que hayan tenido una intoxicación por antidepresivos tricíclicos, por tramadol, por anticonvulsivantes, cocaína, litio, ya que esto aumenta los episodios convulsivos. Este otro estudio también demostró que, por ejemplo, que los pacientes que tenían una intoxicación simultánea entre benzodiazepinas y opioides mostraba que había una mayor mortalidad hasta el 96% cuando se asociaba a los opioides frente a las benzodiazepinas solas. Entonces consideraron que la mayor depresión respiratoria se daba en los casos que se presentaba una intoxicación conjunta, pero por los opioides, por lo cual las guías recomiendan que se deben tratar principalmente la naloxona como primera línea en el caso que se sospeche una intoxicación simultánea por benzodiazepinas y opioides, en especial para prevenir la depresión respiratoria en el caso en que se presente pues el paro y ya el flunazenil como una segunda opción. Tener en cuenta que entonces la guía recomienda que no se debe administrar flumazenil cuando esté asociado a estos pacientes un mayor riesgo de presentar convulsiones o arritmias y en el caso en que se descarte que estos pacientes no tienen contraindicaciones para eso podemos utilizar flumazenil en el caso de paro respiratorio
o principalmente pues los pacientes que tengan una depresión respiratoria. Ya con respecto a los opioides, en el 2022 también se demostró que, por ejemplo, se presentaron 107.000 muertes por sobredosis, en donde 75.000 de estas muertes ocurrieron principalmente por los opioides, en donde hay un aumento del 75% de la mortalidad con respecto al año anterior. En donde la naloxona, que fue desarrollada en 1960 y fue aprobada por la FDA a partir de 1971, que es un antagonista de los receptores opioides para revertir esos efectos de la sobredosis por los opioides, en la depresión respiratoria empezó a tener un auge y todo el mundo empezó a utilizar, por ejemplo, naloxona, y se ha demostrado en los diferentes reportes de casos en donde la naloxona es muy útil para revertir la depresión respiratoria. Por lo cual se empezó a analizar posteriormente es que muchos de estos pacientes no alcanzan a llegar, por ejemplo, a los hospitales, por lo cual se ha venido estableciendo, por ejemplo, de cuál debería ser el manejo, por ejemplo, en esos ambientes extrahospitalarios. Por ejemplo, este estudio que se realizó en España se documentó que desde el año 2013, cuando se entrenaban a las personas que tenían un riesgo de sobredosis por opioides o estaban en ambientes expuestos, que otras personas podrían tener exposición a opioides, y al entregarles un kit de naloxona demostró que disminuyó la mortalidad en estos pacientes, empezó a disminuir de forma rápida, y al hacer un estudio se dieron cuenta que el uso de la naloxona era muy efectiva en las indicaciones específicas que les habían enseñado, por lo que ellos muestran este estudio para mostrar que realmente uno debería entregar kit de naloxona en ambientes en donde haya un riesgo de sobredosis. Pero entonces uno de los problemas que se empezó a definir fue cuál debería ser el método más específico de utilizar esta naloxona, ya que la vía intravenosa tiene una vida media de 60 a 90 minutos, pero un inicio de efecto de acción a los 2 minutos. La vía intramuscular y subcutánea tiene una vida media similar, pero con un inicio de acción de 3 a 5 minutos, y la vía intranasal tiene una vida media de 60 a 90 minutos con un inicio de acción de 8 a 13 minutos, por lo cual posteriormente se hace este metaanálisis en donde buscaba analizar cuál era la eficacia entre los diferentes métodos del intranasal versus el intramuscular y el intravenoso, y se demostró que la administración intranasal de la naloxona tuvo una tasa de éxito del 82% frente al 80.3% de la intramuscular o intravenosas, pero no eran diferencias significativas, por lo cual realmente las dos eran muy eficaces. Con respecto al inicio de acción, la naloxona intranasal mostró un inicio de acción más prolongado, que fue estadísticamente significativo, pero no era clínicamente relevante, por lo cual se concluye que la naloxona intranasal también se podría entregar en estos ambientes extrahospitalarios en estos pacientes. Por eso es que en las guías, tanto en los algoritmos de reanimación, tanto en ambientes extrahospitalarios como intrahospitalarios, ya se aconseja la naloxona, ya sea por personal entrenado o por personal no entrenado. Se puede utilizar naloxona cuando hay una sospecha por intoxicación por opioides en ambos ambientes. Y otras de las recomendaciones que hacen con respecto a los opioides es que todos los pacientes se les debe establecer igualmente todo el proceso de reanimación en caso que presenten paro, por ejemplo, las compresiones, la ventilación. Si se necesita asegurar la vía aérea, se debe realizar todo el manejo igualmente en paro y no esperar pues si la naloxona hace efecto para tomar unas medidas, debe ser en forma simultánea. Ya con respecto a los bloqueantes de los canales de sodio, es lo que les mencionaba al inicio, principalmente se recomienda utilizar bicarbonato de sodio en el caso que tenga una taquicardia con QRS anchos, y principalmente es lo del bicarbonato de sodio, y la lidocaína podría ser una segunda opción con una recomendación 2B. Aquí podemos ver las diferentes dosis que se utilizan de estos medicamentos que les mencionaba durante la presentación. Cómo se utilizan. Igualmente hay muchos medicamentos que nos han llegado a unas dosis estándar, e inclusive en diferentes guías recomiendan dosis diferentes, pero les traigo pues las dosis que recomiendan las guías AHA, que son las que revisamos el día de hoy. Y ya con respecto a las conclusiones, podemos observar que la mayor parte de la literatura que existe sobre intoxicaciones se basa primero en series de casos o en estudios realizados en animales, y todo esto va a limitar mucho la capacidad de generalizar esos resultados y establecer unas pautas específicas para estos casos. Hay una variabilidad en los tratamientos en donde cada reporte de caso utiliza dosis distintas, en momentos distintos, en indicaciones distintas, entonces es muy difícil llegar a estandarizar algo, y podemos observar que mucha de las evidencia o de las recomendaciones que utilizamos actualmente pues con nuestros pacientes se deben principalmente pues a esta evidencia que es a veces de baja calidad, e inclusive 47 recomendaciones la hicieron con recomendaciones de evidencia baja. Entonces podemos observar que realmente pues falta muchos estudios en estos temas.
Y ya los invitamos al Congreso Nacional de los Residentes de Medicina de Urgencias este 29 y 30 de agosto, que esta última semana pues es de inscripciones. Muchas gracias, quedo atenta a cualquier comentario.